El carrancismo, presentación, historia e inglés. Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Javier González Almendares y hoy les presentaré el carrancismo. Carrancismo, Ejército Libertador del Sur. El Ejército Libertador del Sur, también apodado o abreviado como ELS, estuvo liderado por Emiliano Zapata. Estuvo en operaciones desde 1911 hasta 1920. Durante ese tiempo, el ELS se extendió por los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Llegó a reunir hasta 20.000 zapatistas en sus años de más actividad, es decir, 1914 y 1915. Uno de los principales objetivos del ELS fue la restitución de las tierras a los campesinos, quienes vivían en condiciones precarias en las haciendas azucareras, controladas por los grandes hacendados y latifundistas. ¿Esto qué quiere decir? Que los principales objetivos del Ejército Libertador del Sur, liderado por Emiliano Zapata, era regresar las tierras a la gente que vivía en condiciones precarias. Ejército carrancista. Cuando Carranza inició el movimiento de la revolución, se puso a favor de Madero con el maderismo. Y al ser presidente Madero, Carranza ocupó un cargo de ministro de Guerra y Marina. Al asesinato de Madero en 1913, inició un movimiento en el cual se levantó en armas con el Plan de Guadalupe, en el cual no se reconocía al gobierno de Victoriano Huerta y se nombraba como jefe de las fuerzas constitucionalistas el conocido carrancismo, en lucha con sus propios intereses y en su lucha contra el huertismo. Carranza tuvo ayuda desde el norte de Álvaro Obregón, Pablo González y Francisco Villa. ¿Esto qué quiere decir? Que el conocido ejército carrancista o ejército de Carranza tenía una propia lucha con sus propios intereses y este no reconocía el gobierno de Victoriano Huerta. Sin embargo, seguía los ideales de Madero, el cual falleció en 1913. Ejército Constitucionalista. Este estuvo activo desde el 22 de marzo de 1913. Era un tipo de ejército, su tamaño era de 100.000 efectivos o más, tenía 40.000 en reserva o más y 73.000 reclutas o más. Desde su creación, el general Venustiano Carranza fue quien asumió la dirección del ejército constitucionalista. Hasta el fin de la Revolución Mexicana, los primeros objetivos fueron defender los ideales democráticos de Madero y la legalidad de la Constitución de 1857, justificación del nombre de la facción. Asimismo, el ejército luchaba por un tipo de gobierno, una república federal democrática representativa, con implementación de liberales y la aplicación de las leyes de reforma. ¿Esto qué quiere decir? Que el ejército constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, era, luchaba por las legalidades y la libertad de México otra vez, como por ejemplo las leyes de reforma y su aplicación, la implementación de liberales y una república federal democrática representativa. Carrancismo, Congreso Constituyente de Querétaro. En el año de 1916, Carranza convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro para que en 2 meses decidieran las reformas en la Constitución y discutir artículo por artículo el proyecto que el propio Carranza enviaría a dicho Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que Carranza convocó un Congreso en el cual mandaría su proyecto 2 meses después, discutiéndolo artículo por artículo. Adiciones al Plan de Guadalupe. El 12 de diciembre de 1914, Carranza inició su ofensiva política mediante el decreto de adiciones al Plan de Guadalupe. ¿Esto qué quiere decir? Que inició su propio partido político, podría decirse. Entre las que se encuentran la siguiente: subsiste el Plan de Guadalupe. Cita: hasta el triunfo completo de la revolución y por consiguiente, Venustiano Carranza continuará en su carácter de primer jefe de la revolución constitucionalista y como encargado del poder ejecutivo de la nación hasta que vencido el enemigo quede restablecida la paz. Carranza expedirá y pondrá en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que Carranza, al iniciar su ofensiva política, se comprometió a mejorar y contribuir en cuanto a lo económico y social del país, también trayendo la igualdad de todos los mexicanos al país de México.
In conclusion, Venustiano Carranza, leader of the Constitutionalist Army, who was against the government of Madurismo, unliked to take strategic photos to improve his political party, initiated the plan of Guadalupe, which did not recognize the government of Victoriano Huerta. Fight for the rights of the people was not a hero, but an important figure of the Mexican Revolution. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su A atención. continuación, les traigo una reseña sobre el carrancismo. Los constitucionalistas fueron la tercera facción de la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, también conocidos como carrancistas, eran seguidores del presidente mexicano Venustiano Carranza y estaban compuestos principalmente por urbanitas de clase media, liberales e intelectuales, que querían una constitución en el sentido de México para los mexicanos. Después de la revolución, dominaron la política mexicana como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, hasta principios de 1980. También tenemos una imagen que nos cuenta cómo fue el fin del carrancismo, la cual dice: Álvaro Obregón siembra la semilla del descontento entre la gente en contra de Carranza por no verse favorecido en las elecciones de 1920. En el segundo punto nos dice que Obregón y sus simpatizantes, la dinastía sonorense, desconocen a Carranza mediante el plan de Agua Prieta. La dinastía sonorense la integran Adolfo de la Huerta, Plútaro Elías Calles, etc. El ejército apoya a Álvaro Obregón. En el quinto y último punto nos cuenta cómo Carranza se retira a Veracruz y es asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla. The Constitutionalists were the third faction of the Mexican Revolution, 1910-1920, also known as Carrancistas. They were followers of Mexican President Venustiano Carranza, and were composed mainly of middle-class urbanites, liberals, and intellectuals, who wanted a constitution along the lines of Mexico for Mexicans. After the revolution, they dominated Mexican politics as the Institutional Revolutionary Party, PRI, until the early 1980. Esta ha sido mi presentación de inglés e historia. Espero la hayan disfrutado y se hayan apegado tanto al tema como yo.